Bueno, buenas noches a todos. Vamos a empezar entonces este Zoom. Hoy vamos a hablar de diseño de proyectos comerciales de pequeña envergadura. No vamos a hablar desde el punto de vista del arquitecto, sino que vamos a trabajar desde el punto de vista multidisciplinario, con todo lo que podemos hacer en un proyecto, desde las primeras ideas, desde la concepción, hasta cuáles son los parámetros y factores clave que se necesitan para poder salir bien posicionado de una permisología de un proyecto, ¿no? Esto es básicamente según las normas y los códigos establecidos para todos los estados en Estados Unidos. Es básicamente se trabaja de la misma manera, a pesar de que cada estado se maneja de una manera distinta. Nosotros como profesionales podemos adaptarnos y trabajar en función de las necesidades de cada uno de los estados de manera similar o, o muy similar. De hecho, hay ingenieros y hay arquitectos que tienen su licencia en casi todos los estados. El arquitecto con el que yo trabajo, por ejemplo, tiene licencia en todos los estados, excepto Los Ángeles, California. De resto tiene licencia en todos los estados, Nueva York, Florida, etcétera, todos los estados. Entonces, y hay muchos PI que también hacen lo mismo, trabajan en oficinas de proyectos y van sacando su licencia por el método de reciprocidad en otros estados. Ellos sacan primero su licencia en el estado más importante donde ellos están residenciados y después por reciprocidad van solicitándola en otros estados a través del tiempo de manera tal que su oficina de proyectos pueda prestar servicios a diferentes estados y ser más competitivo, ¿no? Entonces, para poder desarrollar este tema, vamos a trabajar con un caso de ejemplo de un proyecto comercial de pequeña envergadura. En este caso vamos a trabajar en un restaurante de standalone de 6.000 square feet. ¿Por qué digo que es standalone? Standalone es el tipo de construcción que es un edificio en sí para construir, para que sea el área comercial, ¿no? Un restaurante puede ser de dos maneras. Una multitenant, que quiere decir que está dentro de un centro comercial, americano, o un centro empresarial, o un edificio de usos múltiples, de usos mixtos, que tiene residencias arriba y tiene locales comerciales abajo, y en uno de esos locales comerciales trabaja un restaurante. Entonces hay dos maneras de trabajar el restaurante. Una es multitenant y la otra es standalone. Standalone quiere decir, de nuevo, como que es un edificio en sí mismo. Entonces vamos a trabajar un caso de estudio de un edificio de 6.000 square feet. Vamos a ver cómo se diseña y cómo se aprueba un restaurante y vamos a tomar como ejemplo un contexto en el estado de Florida para que hagamos un ejercicio real y conversemos sobre un proyecto que ya está construido para poderles hablar con base de qué es lo más fundamental que se necesita para poder permisar un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, para presentarles este proyecto quiero hablarles un poquito de la experiencia que yo tengo en el área de proyectos comerciales, para más o menos justificar de por qué estoy yo hablándoles de este tema, para más o menos explicarles qué tipo de experiencia tengo yo en el área de proyectos comerciales. Entonces, bueno, yo soy arquitecto e ingeniero civil, adicionalmente soy agente de bienes raíces con licencia en Georgia y en Florida. Tengo más de 20 años de experiencia en el área de proyectos en construcción, esto es en Latinoamérica y en Estados Unidos. Tengo más de 140 proyectos realizados de diversa envergadura. Pueden ser proyectos comerciales, proyectos residenciales, proyectos corporativos, industriales, proyectos de diferentes escalas, desde locales comerciales pequeños hasta complejos de apartamentos grandes o fábricas. Todos esos proyectos suman más de 140 proyectos realizados en esos años de experiencia. También soy colaborador de un ingeniero en USA con Oscar y soy colaborador de ingenieros latinos en USA con Miguel y soy director de proyectos en esta empresa, Idea Renovation. Soy CEO en las marcas de Revit Mentor, que es por donde a través del cual hago los cursos de Revit, y de la marca Idea Renovation, que es con la que hago trabajos de remodelaciones. Y acá tienen mi perfil de LinkedIn por si acaso alguien quiere conectar. Entonces, bueno, les recomiendo que si quieren hagan una captura de pantalla por si acaso en algún momento tienen alguna consulta o algo en alguna de estas áreas. Yo con mucho gusto les puedo apoyar en lo que puedan necesitar, ¿no? Este es mi perfil de LinkedIn, estos son los enlaces, estos son los proyectos que he desarrollado.
He desarrollado 47 proyectos de arquitectura, 26 proyectos estructurales, 38 proyectos de interior design, 17 proyectos de building construction management y 14 proyectos de MEP, que sería mechanical, plumbing and electrical. Eso de todas maneras ustedes lo pueden ver en mi portafolio, lo pueden ver en mi perfil de LinkedIn, lo pueden ver en mi página web, cada uno de los proyectos que he desarrollado y la experiencia que tengo en el área. Después, ¿cuáles van a ser los objetivos que vamos a tratar acá en la Masterclass? Vamos a hablar de un proceso real de cómo entender el flujo de un diseño para un proyecto comercial. En este caso vamos a hablar de un restaurante desde la concepción hasta la aprobación. Después vamos a trabajar la estructura profesional de cómo podemos armar nuestra propia oficina de proyectos para nosotros poder afrontar este tipo de trabajos. Vamos a hablar un poco del rol de cada una de las disciplinas que intervienen en un proyecto de este tipo y vamos a hablar sobre cómo evitar errores y cómo identificar y prevenir fallos comunes en permisos, en coordinación de proyectos y para tratar de siempre cumplir con todo el aspecto normativo y con los códigos, ¿no? Entonces, bueno, la visión general del proyecto. Vamos a hablar sobre la tipología, que es un restaurante standalone. Va a ser de 6.000 square feet. Vamos a tener una ocupación A2, que quiere decir Assembly, Food and Drink, que es la parte de lo que son restaurantes. Ya vamos a ver un poco más de esto, en dónde está ubicada toda esta información en los códigos. Y vamos a trabajar como código base el Florida Building Code 2023, que es el que está vigente. El código define el diseño y no al revés. ¿Por qué digo esto? Porque nosotros como arquitectos y como ingenieros estamos acostumbrados a que hacemos un diseño de acuerdo a pequeñas normas y pequeños parámetros, las condiciones del terreno, las condiciones del ambiente, las necesidades del cliente, etcétera, etcétera, y planteamos una idea. Sin embargo, acá en Estados Unidos es aún así, tenemos que ser mucho más creativos, sobre todo los arquitectos, que son los que conciben la idea inicial del proyecto. Tenemos que ser un poco más creativos cuando vamos a realizar un proyecto. ¿Y por qué digo que tenemos que ser un poco más creativos? Porque tenemos muchísimas más restricciones que en nuestros países de origen. Nosotros tenemos que revisar todos los códigos a detalle y hay códigos para exactamente todo lo que interviene en un proyecto. Desde cada una de las lámparas que colocamos, cada una de las puertas, por qué abre hacia un lado, por qué abre hacia otro lado, qué dimensión debe tener esa puerta, etcétera. Tipo de piso, si es antirresbalante, si es un piso liso, si es un piso rústico. Todo eso tiene normativas sanitarias, tiene normativas de código de edificaciones. Por favor, chicos, si pueden revisar los micrófonos. Creo que tengo a alguien con un micrófono encendido. Sí, la señora Silvia, tengo un micrófono prendido, por favor. Si lo pueden. Señora Silvia, ¿qué tal? Tiene el micrófono prendido. Voy a colocar un mensaje. Hola, señora Silvia, tiene el micrófono encendido. Ok. Gracias. Por favor, si lo puedes apagar. Perfecto, ok. Entonces, bueno, en nuestros países, como les comentaba, en nuestros países nosotros tratamos siempre de concebir el proyecto de acuerdo a las necesidades del cliente, a los factores que nos plantea el terreno, las condiciones del sitio, etcétera. Pero acá tenemos muchísimos factores que tenemos que abordar antes de que empecemos a diseñar, sobre todo el área de los códigos y el área de todas las normativas y variables que hay a través del país y a través de cada ciudad y a través de cada condado. Entonces, una vez que ya hemos resuelto toda esa parte técnica, allí es donde nosotros empezamos a diseñar. Ahí es donde el arquitecto empieza a diseñar, con lo cual, con tantas restricciones, la creatividad tiene que ser mucho mayor que la que nosotros veníamos practicando en nuestros países de origen a la hora de acometer un proyecto de este tipo, porque con tantas restricciones realmente terminamos como que un poco
cerrados en lo que vamos a trabajar a nivel de diseño. Entonces nosotros tenemos que tratar de primero cumplir con todas las variables de código para después introducir las variables de diseño. Entonces el reto siempre termina siendo mayor que el que nosotros hacíamos en nuestros países. Entonces, ¿quiénes son los actores de un proyecto de este tipo? Un proyecto comercial de este tipo. El cliente. ¿Quién es el cliente? Es el que define la visión del negocio. Nosotros no tenemos nada que ver con el área del negocio. Eso lo define el propietario y siempre nos va a pedir algunas asesorías, nos va a pedir alguna información, algunos costos por square feet, costos generales, etcétera. Después viene el arquitecto o el ingeniero que va a ser cabeza del proyecto. ¿Cómo digo? ¿Por qué digo esto? Porque el arquitecto es el que normalmente trabaja con el cliente para concebir la idea principal del proyecto. Sin embargo, acá en Estados Unidos hay muchos ingenieros que tienen sus propias empresas y el ingeniero subcontrata al arquitecto para que el arquitecto arranque el proyecto, pero el que realmente es la cabeza de ese proyecto es el ingeniero. Entonces, hay diferentes metodologías que la vamos a ir hablando a lo largo de la masterclass. Entonces, puede ser un arquitecto o puede ser un ingeniero el que sea el líder del proyecto. Coordina todas las disciplinas y asegura el cumplimiento normativo. Después está el Project Manager, que es el que gestiona los plazos, la comunicación entre los equipos y el control de calidad del proyecto. Él va a revisar todo lo que hacen los proyectistas, todo lo que hacen los calculistas, todo lo que hacen los Big Managers, etcétera, para poder determinar el proyecto final que va a ser entregado al cliente o entregado a la ciudad para la parte de permisología y a su vez para la parte para que entregarlo al GC para que arranque la obra en construcción. También está el Kitchen Consultant. El Kitchen Consultant es un departamento muy importante en proyectos comerciales, sobre todo en lo que son restaurantes. Estos generalmente son proveedores de equipos de cocinas industriales que ellos dentro de sí tienen su propio departamento técnico que hace toda la parte del diseño de cocinas industriales. Eso es otro factor por el cual los arquitectos de nuestros países no trabajan con esta área, porque ahí siempre hay que entender un poco la diferencia que hay entre el arquitecto latinoamericano y el arquitecto americano. ¿Por qué? Porque el americano es muy especialista en cada área en particular. En Estados Unidos se practica mucho el hecho de que si hay un cirujano, él es un cirujano. Si hay un pediatra, es un pediatra. Si hay, cada persona tiene lo suyo, tiene su área de estudio, a pesar de que todos son médicos, cada persona es especialista en algo. Entonces, este mismo criterio que para nosotros funciona en el área de medicina en Latinoamérica, en Estados Unidos funciona para todas las áreas. Hay muchos ingenieros, hay muchas áreas de la ingeniería, pero ninguno es todero. Siempre son especialistas en cada área particular. Entonces, eso no se escapa tampoco del ejercicio de la arquitectura. Tiene que ser especialista en cada área. Hay arquitectos paisajistas, hay arquitectos interioristas, hay arquitectos técnicos, hay arquitectos ingenieros, incluso hay una carrera que se llama arquitecto ingeniero y hay arquitectos proyectistas, arquitectos big manager, arquitectos diseñadores, etcétera, etcétera. Entonces cada uno se dedica a su área. Entonces el Kitchen Consultant tiene dentro de su plantilla, tiene arquitectos, ingenieros MEP que hacen toda la parte de cálculo de cocina. El arquitecto líder de un proyecto comercial no diseña cocinas. Él simplemente le diseña el espacio donde va a estar la cocina y se lo envía al Kitchen Consultant, que es el vendedor, que es el que se conoce a pie de la letra todos los equipos y todo el rendimiento de cada uno de los equipos, y tiene su propio equipo de diseño, que es el que va a diseñar la cocina de acuerdo a los parámetros que el arquitecto líder le va a dar para que él pueda diseñar la cocina. Entonces, siempre tenemos que tener eso bien claro, que nosotros cuando vamos a hacer proyectos comerciales tenemos que tener un panorama claro de qué es lo que podemos hacer y qué es lo que no podemos hacer para evitar que el cliente pierda dinero, porque si nosotros tomamos todo el proyecto pensando que lo podemos desarrollar por completo nosotros, estamos poniendo en riesgo los recursos, el tiempo, etcétera, etcétera, porque vamos a entrar en áreas que no conocemos. Después tenemos a la plantilla de ingenieros consultores, que son el ingeniero civil, el ingeniero estructural, el ingeniero MEP, que a su vez se divide en tres áreas, que es mechanical, electrical y plumbing, y el ingeniero que hace toda la parte de fire protection. Cada uno de ellos aporta su especialidad técnica. Y tenemos la AHJ, que son las autoridades competentes, que puede ser el condado, la ciudad, la municipalidad, el departamento de Water, el departamento de Health, el departamento del Fire Marshal, etcétera, ¿no? Todos los organismos están concentrados en el AHJ.
Entonces, ¿cuál es la estructura de una oficina eficiente para poder acometer este tipo de proyectos comerciales? Un modelo realista y rentable para proyectos comerciales de baja envergadura consta de estas cuatro áreas. Primero, un principal. ¿Quién es el principal? El principal puede ser un arquitecto registrado, un ingeniero PI licenciado que firme el proyecto y lidera la estrategia de diseño y cumplimiento normativo. Después viene el Project Manager, que es el que coordina a todos los consultores, gestiona los plazos y mantiene comunicación con clientes y las autoridades. Después tenemos el departamento de dibujo o de BIM, que son los que desarrollan toda la documentación técnica, bien sea en AutoCAD o en Revit, y mantiene la coordinación entre todas las disciplinas. Después tenemos a los consultores que son subcontratados. Generalmente hay oficinas que tienen sus propios departamentos de consultoría. Sin embargo, por el mismo hecho de que el americano es muy especialista, el americano, a menos que sea una empresa muy grande, no tiene en su plantilla todos los ingenieros que trabajan. Porque, ¿qué sucede? Cuando cuando una oficina de arquitectura está comenzando, siempre tiene proyectos más en un área que en otra. Entonces, cuando tienen muchos proyectos de arquitectura, ellos van subcontratando ingenieros en la medida en la cual lo necesitan. Si tienen muchos proyectos de ingeniería estructural, entonces ellos van subcontratando arquitectos y subcontratando ingenieros de otras disciplinas. Entonces, lo que más se acostumbra es que cada ingeniero o cada arquitecto monta su propia oficina y después de eso subcontrata otros servicios a otros profesionales para que cada quien haga la parte que le corresponde. Entonces allí entrarían los consultores especializados, que son los MEP, el civil, el estructural, el de instalaciones contra incendio, que son contratados por cada proyecto según la necesidad. Entonces, de ahí viene lo importante, que es que la comunidad profesional latina se mantenga siempre unida, porque en la medida en la que nosotros empecemos a desarrollar proyectos, los que trabajan en el área de proyectos, porque hay muchos que van a trabajar en área de obras, hay otros que van a trabajar en área de supervisiones, de management, etcétera, pero los que trabajan en el área de proyectos tienen que tener su grupo de ingenieros, que son sus ingenieros de confianza, que van a trabajar con ellos para poder llevar adelante algunos proyectos de este tipo. Entonces, ¿cuál es el mensaje clave de esta diapositiva? No necesitamos una gran oficina para poder hacer grandes proyectos. Simplemente con una buena coordinación y una buena organización podemos desarrollar proyectos. En una de las oficinas que yo trabajé, hacíamos proyectos, alrededor de 100, 120 proyectos en un año, solamente un grupo de 6 personas, de los cuales uno solo era arquitecto registrado y los otros 5 éramos arquitectos no registrados. Entonces, el que revisa y firma es ese arquitecto registrado, que era el que a su vez fungía como project manager, y los otros 5 arquitectos estábamos produciendo proyectos de construcción. Entonces, 5 personas hacían más de 100 proyectos al año. Entonces, fíjense la importancia de eso. Y el dueño de la empresa no es arquitecto ni ingeniero, sino que es una persona que maneja mucha clientela de proyectos, y la oficina fue incluso hasta premiada, tiene más de 30 años de trayectoria, y solamente tiene un arquitecto registrado y solamente tiene un ingeniero que es subcontratado para la parte estructural, que a su vez esa oficina de ese ingeniero tiene 6 personas que nos hacían proyectos a nosotros, o le hacen proyectos a otras muchas empresas. Entonces, siempre es bueno que ustedes manejen cómo ustedes pueden insertarse en el área laboral con una oficina de proyectos en el transcurso de la obtención de su experiencia, antes de tener su experiencia como PI, porque como les comentaba, el jefe de la oficina no es ni ingeniero ni arquitecto, y es el jefe de la oficina. Tenía subcontratado toda una plantilla para poder acometer los proyectos. O sea, no es lo más importante tener un PI o un Registered Architect, una licencia, para poder desarrollar tu oficina de proyectos. Tú puedes desarrollar tu oficina de proyectos, subcontratar a un ingeniero con su licencia PI o un arquitecto que tenga el registro, su licencia, y trabajar bajo la figura de ese arquitecto registrado o bajo la figura de ese PI, en la cual el propietario se encarga de mover la clientela a ese tipo de oficinas. Y se los digo con propiedad porque trabajé en una empresa por varios años que hacíamos más de 100 proyectos al año, y el dueño de la oficina no era profesional con licencia, tenía subcontratado a un profesional con licencia. Entonces, es básicamente como para que vean de qué manera nosotros podemos estructurar una oficina para poder acometer proyectos comerciales, residenciales o de diferentes tipos. De todas maneras, más adelante vamos a ir tocando algunos puntos sobre esto también.
Por favor, alguien creo que rayó, tomó notas en la pantalla porque aparecen como que algunas, algunas líneas Sí, fui yo, rojas. Ali, qué pena. Ah, si Sí. puedes darle, yo creo que con Control Z lo puedes hacer o hay una herramienta en el Zoom con la que puedes borrar las Oh, líneas. ya, permíteme porque No te no preocupes. sabía que se reflejaba ya, perdón. No te preocupes. Ok, entonces, ¿cuáles son los roles profesionales de cada uno de los ingenieros y arquitectos que intervienen en un proyecto de este tipo, ¿no? Entonces, bueno, les hice esta pequeña tabla con un resumen de qué es lo que hace cada uno de los profesionales que intervienen para que ustedes puedan ver de qué manera se puede trabajar un proyecto de este tipo y en qué área podrían ustedes como ingenieros o como arquitectos entrar para poder trabajar en un proyecto de este tipo. Entonces tenemos al arquitecto, el arquitecto define el concepto, define el layout, define los egresos, toma en cuenta las normativas del American Disability Act, que es el ADA, que son todas las normativas para personas con discapacidad, y coordina todas las disciplinas. Generalmente el arquitecto es el que coordina todo el proyecto, sin embargo hay ingenieros que también lo hacen, hay ingenieros que tienen sus propias oficinas, ellos subcontratan al arquitecto solamente para que hagan el diseño, el arquitecto les entrega el diseño a ellos y ellos coordinan que todos los demás consultores que están subcontratados puedan desarrollar cada una su parte. Entonces, ¿qué es lo que va a trabajar el arquitecto? ¿Con cuál software más usados acá en Estados Unidos trabaja? Con Revit, con AutoCAD, con SketchUp, con Photoshop y con InDesign. Son parte de los software más utilizados. Hay muchísimos más, pero estos son parte de los software más utilizados. ¿Y cuáles son los códigos de las normativas que generalmente usa un arquitecto? Está el Florida Building Code, está el Florida Accessibility Code, que es el ADA, y está el el código de zoning local, que esto es por cada uno de los estoy tratando de buscar la herramienta para ver si puedo borrar las rayas, pero no la consigo, no la ubico. Y está el código de zoning local que lo tiene cada uno de los condados o cada una de las ciudades. A ver si consigo. No lo consigo. Ajá, ya lo conseguí. Perfecto, ya lo conseguí. Ok, entonces avanzamos. El ingeniero civil. ¿Qué hace el ingeniero civil? El ingeniero civil hace todo el estudio normativo local del terreno. Él revisa todo lo que es la parte de los exteriores del terreno y hace el cálculo general de los acueductos, drenajes, trampas de grasa, toda la parte urbana de ese terreno para proveerle todos los servicios al edificio. Entonces, el ingeniero civil trabaja la vialidad, trabaja las vías de emergencia, trabaja toda el área exterior del edificio para que el arquitecto pueda desarrollar todo el interior conjuntamente con los demás ingenieros. Entonces, ¿cuál es el rol principal en el proyecto? Implantación en el lote, hace el grading, hace el drenaje, hace los accesos, el parking y las utilities, entre muchas otras actividades, ¿no? ¿Cuáles son los software más utilizados que usa el ingeniero civil? El Civil 3D, el AutoCAD, el StormCAD y el HydroCAD y muchos otros programas. Estos son básicamente, es un resumen de los roles de cada uno de los profesionales. Julio, disculpa, tienes tu micrófono encendido. Ok, entonces, ¿cuáles son los códigos y normativas que usa el ingeniero civil? Son el código de zoning local, el Florida Building Code para efectos de este proyecto de ejemplo, el capítulo 16 y los criterios de Public Works and Utilities. Después tenemos al ingeniero estructural, que es el que diseña el sistema estructural, las fundaciones, la resistencia al viento, sismo, etcétera. Utiliza Revit Structure, utiliza AutoCAD, utiliza ETAP, Safe, Risa, Enercal, Robot, muchísimos software que usa el ingeniero civil. Aquí sí usan bastante software. El ETAP y el SAP se usa para edificaciones muy grandes, empresas de ingeniería grandes, y Risa, Enercal y Robot sí lo usan las empresas más pequeñas. Y el Florida Building Code, capítulo 16, el ACE capítulo 7, el ACI, el ISC, muchísimos capítulos dentro de estas normas y estos códigos son los que usa el ingeniero estructural. Después el ingeniero mecánico, que es el que hace toda la parte de HVAC.
que es el diseño de ventilación, aire acondicionado, la extracción de la cocina, que es uno de los aspectos más importantes para un proyecto comercial de un restaurante, es la extracción, el sistema de extracción de las cocinas. Es de hecho el punto más importante que incide en un proyecto de restaurante. Y trabaja con Revit MEP, con Trace, con HAP y con AutoCAD. Y se fundamenta en el International Mechanical Code y en el Energy Conservation Code y en el FPA 96. Después tenemos al ingeniero de plomería, que es el que hace toda la parte de aguas sanitarias, ventilaciones, drenajes y gris intersecto, que es la trampa de grasa. También trabaja con Revit MEP, con AutoCAD y con programas de cálculo de plomería. Y se fundamenta en el International Plumbing Code y en los criterios de Water and Sewer Utility y en el Florida Building Code capítulo 29 para efectos de este ejercicio. Después tenemos al ingeniero eléctrico, que es el que hace la distribución eléctrica, las cargas, la iluminación, las luces de emergencia y muchísimos otros aspectos que toca dentro de los proyectos. Ya lo vamos a ir viendo con más calma. Y él usa Revit MEP, AutoCAD, AGI 32, Visual y otros software. También se fundamenta en el International Building Code y aparte de eso en el Código Eléctrico Nacional y en el FPA. El Fire Protection, que es el Fire Consultant, trabaja todo lo que son los egresos, el sistema de sprinklers, el sistema de Fire Alarm y el de Hood Suppression, el Fire Alarm de todo lo que es la parte de la campana de extracción. Él también trabaja con Revit, con AutoCAD, con Hydrocal, con SpringCAD, etc. Y trabaja con el International Building Code y con el International Fire Prevention Code. Después tenemos al arquitecto paisajista, que es el que diseña todas las partes, áreas verdes, árboles, cumplimiento urbano, etcétera, etcétera, y trabaja con el código de zonificación local. Entonces, bueno, ¿cuáles son los elementos clave cuando nosotros vamos a trabajar con un proyecto de un restaurante? De todas maneras, ya vamos a ver un set completo de planos en PDF para que puedan ver qué lleva cada uno de los planos y cómo trabajar cada uno de esos planos. Entonces, el restaurante tipo, primero lo que hay que hacer es escoger cuál es la forma de servicio de ese restaurante, si va a ser un restaurante de comida rápida, si va a ser un restaurante de comida para llevar, si va a ser un restaurante para estar allí, comer en el sitio, etcétera, etcétera. Hay que determinar cuál tipo de restaurante va a ser. Luego pasamos a contabilizar la cantidad la cantidad de sillas. Esto es determinante para que el código nos pueda dar todos los factores que nosotros necesitamos para poder diseñar el restaurante. Así como un hotel, el factor principal son las camas, el número de camas. Acá en un restaurante es el número de asientos. Es el factor clave que nosotros utilizamos para poder extraer la información de los códigos. Después, como tercer paso, tenemos que establecer un presupuesto por square feet. Porque, ¿qué sucede? No nos sirve de nada que hagamos un proyecto muy detallado, un proyecto de un target muy alto y que después el propietario diga que no puede llegar a ese nivel de inversión. Entonces el arquitecto, previa consulta con el ingeniero civil, cuando ya tienen establecido el plano del sitio, entre el ingeniero civil, el propietario, el arquitecto y el topógrafo, tienen establecido todas las condiciones del sitio y el tamaño del edificio. Entonces el arquitecto plantea un presupuesto de obra gruesa, un presupuesto muy estimado, para que el propietario sepa más o menos qué tendencia tienen los números y más o menos cuánto podría ser el presupuesto de la obra. Entonces esto se hace en las etapas tempranas de un proyecto. Luego de eso se estudia bien la ubicación, se estudian los assets, los accesos, el vecindario, etcétera, etcétera. Todo lo que tiene que tener el lote alrededor, todos los servicios a nivel de tránsito, porque nosotros hacemos un estudio de cuántos asientos va a tener el restaurante y después el ingeniero civil hace un estudio de cómo afecta el tránsito en ese restaurante si nosotros tenemos 200 asientos más. Pues, por ejemplo, de un restaurante de 200 puestos, cómo va a incidir en el tráfico en la zona. Entonces el ingeniero civil va a chequear todo lo que sucede alrededor de ese proyecto para poder determinar si es un proyecto que va a ser factible y que la ciudad lo pueda aprobar, porque no está incidiendo de una manera importante en el tráfico de la zona. Eso lo hacemos también en el proyecto a nivel de ingeniería civil, cuando el ingeniero civil está trabajando en las afueras del proyecto. Y después tenemos que establecer en el prediseño cuál va a ser nuestra estrategia de código para poder lograr que ese proyecto sea bien aprobado desde un principio y no tengamos tantas revisiones y tantos comentarios, tantas idas y vueltas con la ciudad. Entonces, para resumir, los elementos claves son el tipo de restaurante,
la cantidad de asientos, el presupuesto de la obra, la ciudad y el condado y la estrategia que vamos a usar para el código, para poder manejar el proyecto con el código. Ok, entonces entramos en lo que es la normativa del sitio. ¿Cómo se verifica todo lo que es las condiciones del sitio? Primero, entramos en el zoning local. Vamos a averiguar toda la información que hay para verificar el uso permitido, si está permitido en ese terreno, que podamos construir un restaurante o si el terreno está permitido solamente para vivienda, etcétera. Eso lo podemos ver en el zoning local. Los retiros, la altura máxima y el radio, el ratio de estacionamiento según la ordenanza municipal. Después vamos a estudiar el International Building Code y el Fire Code para poder establecer todas las vías de egreso y los sistemas de protección contra incendios. Y después, como tercer paso, vamos a determinar las utilidades que tiene ese terreno. Todo lo que es el agua, lo que son los drenajes, lo que son las aguas servidas y la trampa de grasa. ¿Qué sucede mucho? Que cuando un cliente nos pide que diseñemos un restaurante en un lote específico, nosotros simplemente buscamos que el lote tenga la zonificación para restaurante, pero muchas veces se nos olvida toda la accesibilidad contra incendio y todas las utilidades. Y resulta que después, cuando tenemos el proyecto totalmente listo, resulta que la tubería que necesitamos para que entre el servicio principal de agua es de 1 pulgada, por ejemplo, y resulta que las utilidades de ese terreno dicen que máximo podemos tener 3/4, por poner un ejemplo, ¿no? Máximo podemos tener 3/4, entonces nos va a llegar, nos desaprueban el proyecto porque no tomamos en cuenta eso. Entonces, en las primeras etapas de un proyecto tenemos que averiguar muy bien estos 3 aspectos. El aspecto del zoning local, que va a ser el uso del terreno, todos los aspectos del código de emergencia y todas las utilidades que tiene el terreno en sí para nosotros poder tomar en cuenta a la hora de diseñar el proyecto. Después, todo lo que es el código, el sumario del código, que sería el resumen y el corazón del proyecto. ¿Cuál es la ocupación? Que lo pueden ver en el código, en el International Building Code. ¿Cuál es el tipo de construcción? ¿Cuál es el área del proyecto y cuál es la altura? ¿Cuál es el egreso? ¿Por dónde voy a tener las salidas de emergencia del edificio hacia el lote y del lote hacia la calle? Después, si el sistema va a tener sprinklers, si va a tener alarmas o extintores y cuáles son las normativas del ADA. Entonces, en orden de prioridades, lo primero que se diseña es el área del dining, que va a ser el área del comedor. Para un proyecto de restaurante, lo primerito que tenemos que diseñar es el área del dining. Después que tenemos bien definido y establecido cuántos asientos tiene, cómo va a ser la funcionalidad, cómo va a ser el uso del comedor, pasamos a hacer el diseño de la cocina. O sea, ya ahí podemos determinar cuál va a ser el área que va a tener la cocina para nosotros enviarle ese plano al consultor de cocina para que él empiece a hacer su diseño. Y después de que el consultor ya está trabajando con el área de la cocina, empezamos a definir todo lo que es el área de storage. Estos son los 3 factores más importantes para poder diseñar un restaurante. Después, en los demás proyectos comerciales, en oficinas es otro sistema, en proyectos residenciales es otro sistema, proyectos industriales es otro sistema, porque por ejemplo en oficinas lo más importante es el centro de datos. Porque si nosotros estamos trabajando y se va el internet, no podemos seguir trabajando. Entonces lo más importante, el elemento más importante que va a condicionar el diseño de una oficina es el centro de almacenamiento y gestión de datos. El cuarto de sistemas es lo que va a determinar la principal característica de ese proyecto de oficina. Así como lo es acá la cocina, como lo es en un hotel. El área de servicio, por ejemplo, todo el área de servicio para las habitaciones, es el área principal de un hotel. Entonces, cada tipo de proyecto tiene su área principal, la cual tenemos que estudiar muy bien. Ese estudio preliminar lo hace el arquitecto con el propietario y a veces interviene el ingeniero civil. Eso no lo hace el ingeniero estructural, no lo hace el ingeniero eléctrico ni el ingeniero mecánico. Ellos entran ya después que está definida toda el área, todo lo que es el principio y el contenido del proyecto, entran el ingeniero estructural, el ingeniero mecánico, el ingeniero eléctrico. El que lo tiene siempre un poco más difícil es el arquitecto, porque necesita establecer bien y revisar bien los códigos para poder determinar las áreas y de estudiar todos los factores que inciden en el diseño de cada uno de estas tipologías de proyectos comerciales.
¿Cuál es entonces el flujo que necesitamos para poder diseñar una cocina? Primero la arquitectura hace la base del proyecto, después el proveedor de cocinas hace todo lo que es el diseño de la cocina, después viene el ingeniero mecánico y hace todo lo que es el sistema de ventilación mecánica y aire acondicionado, luego entran las instalaciones, que sería plomería y electricidad, y por último entra el ingeniero estructural, que es el que va a hacer todo el proyecto. ¿Por qué de último? Porque él necesita saber todas las alturas de ductos, todas las tuberías de eléctricas por donde pasan. Él necesita toda la información de todo el equipo de trabajo para él poder finalmente determinar la estructura, determinar bien las secciones de los elementos estructurales y cómo va a ser la configuración estructural del edificio. Entonces, para eso lo ideal es que estén todas las otras disciplinas terminadas para que el ingeniero pueda revisar bien el proyecto, chequear por dónde pasan las ducterías, los sistemas eléctricos y pueda proponer su sistema. Sin embargo, el ingeniero estructural siempre está trabajando de la mano con el arquitecto en las etapas tempranas del proyecto. El arquitecto siempre le envía al ingeniero su anteproyecto de la edificación para que el ingeniero le vaya dando su opinión. Eso es la metodología correcta en la cual se debe abordar uno de estos trabajos. No es que el arquitecto termina todo y se lo pasa de último al ingeniero estructural y el ingeniero estructural después no sabe cómo poder determinar las secciones estructurales porque todo está descoordinado, todas las instalaciones con la arquitectura. Entonces, siempre una buena práctica y una práctica ética de parte de un arquitecto es enviarle al ingeniero desde las etapas tempranas del proyecto los avances que tiene en cuanto a la edificación para escuchar los comentarios sobre la configuración estructural más recomendada que debe llevar el proyecto. Entonces, el marco general de lo que hace el arquitecto es que él establece el diseño general del restaurante, después define los espacios principales y asegura el cumplimiento normativo básico del restaurante. Tiene que haber una separación clara entre lo que es el FOH, que es el Front of House, que es todo lo que es el área del dining, la recepción, el bar, etcétera, con el BOH, que sería el Back of House, que es todo el área de servicios, todo lo que está en la cocina, que es lo que no ven los clientes. El FOH es lo que ven los clientes porque es lo que está fuera, visible, y el BOH es lo que está dentro del área de servicios, que es lo que el cliente no ve cuando está en un restaurante, pero que es la parte más importante del funcionamiento de los restaurantes. Entonces también tiene que chequear la capacidad, el cálculo de la capacidad del restaurante y la accesibilidad tanto interna como externa. Después el diseño de la cocina está a cargo del proveedor de equipamiento, que es el que trabaja toda la parte de los equipos, todas las especificaciones técnicas de cada uno de los equipos y le da a cada uno de los profesionales, ingeniero eléctrico, mecánico, sanitario, le da todo el insumo para que pueda ir trabajando cada uno de los cálculos que necesita para sus planos. Ya vamos a ver un poco eso en el PDF que les traje para mostrar. Entonces después entra el sistema mecánico, que él coordina toda la parte estructural, la ubicación de las penetraciones en el techo, etcétera. Después diseña las campanas de extracción mecánica de la cocina, hace todo el sistema de make-up del aire, que es el aire de compensación exterior al interior, y el sistema de extracción con los conductos y los ventiladores. Después en la instalación de plomería, él va a rechequear todo lo que son los sinks, todo lo que es la parte de agua, los sinks, los fregaderos, todo eso lo revisa el ingeniero de plomería. Los floor sink, que es toda la parte del drenaje de cada uno de las áreas de servicio en la cocina, que es una de las cosas más importantes. Y el grease interceptor, que él lo calcula conjuntamente con el ingeniero civil. Entre los dos calculan el grease interceptor. Y el sistema eléctrico establece todas las cargas de la cocina, el equipamiento profesional que sea eléctrico o el que va a ser a gas. Ellos determinan todo el funcionamiento de cada uno de los equipos de acuerdo a todo lo que le envía el proveedor de cocina, toda la información técnica que les envía el proveedor de la cocina. Y determina la iluminación de emergencia, la señalización de la edificación, etc. Y, muy importante, establece el cumplimiento energético de acuerdo al Florida Energy Code. Esto lo trabaja conjuntamente con el ingeniero mecánico y el arquitecto. Entonces siempre se trabaja en conjunto. El arquitecto, el ingeniero mecánico y el ingeniero eléctrico para poder determinar cuál es el consumo y el tratamiento energético que tiene la edificación. Y eso se establece desde el International Energy Code. Cada estado también tiene su propio Energy Code.
Y por último, todo lo que es el sistema de seguridad de vida y la parte contra incendio, que cumple un factor importante porque es la seguridad del local. Sin embargo, para locales de determinado tamaño no se necesita, sino que se usan solamente extintores portátiles. No se usa un sistema de sprinklers ni un sistema de alarmas, sino que se usa simplemente un sistema de extintores portátiles. Se usa para los restaurantes que tienen muchos asientos, son muy grandes. Ahí es donde se empiezan a utilizar más de 300 personas y más de 5.000 square feet. Entonces acá tenemos un resumen. Por favor, tómenle captura de pantalla a este resumen, porque esto les va a servir bastante. Esto lo preparé con cada una de las cosas que tienen que tener para todas las disciplinas: el arquitecto, el ingeniero civil, el ingeniero eléctrico, el ingeniero mecánico. Cada uno de los parámetros que se requieren para poder analizar un proyecto de un restaurante y qué tipo de información se extrae de aquí y en cuál código lo pueden conseguir y por qué cada uno de esos ítems es crítico a la hora de diseñar un proyecto de un restaurante. Así que por favor tómenle una captura de pantalla porque esta información les va a servir bastante. Aquí pueden calcular el Occupancy Classification, el Accessory Occupancies, el tipo de construcción, el rating de Fire Resistance, el área disponible, la altura disponible, la cantidad de pisos disponibles, las vías de egreso, las separaciones de cada salida, porque eso también está en una norma, cuánto de separación tiene que tener una salida de otra. Eso está establecido en el código y se calcula. De hecho hay una fórmula para poderla calcular. Está la carga de ocupación, las vías de egreso, el sistema de sprinkler automático, el sistema de fire alarm, el sistema de campanas para la cocina, la cantidad de plumbing fixture, eso se calcula y eso también está en el código. La accesibilidad está de acuerdo al código ADA, el cumplimiento del código de energía, el Wind Design Criteria, el Flood Zone, el Zoning Compliance, etcétera, etcétera. Todo lo pueden conseguir en esta tabla, así que por favor tómenle una captura para que lo tengan en su información. Entonces, ¿cómo pueden ustedes presentar un proyecto para un restaurante, ¿no? Primero empezamos con la información general del proyecto, del propietario y del terreno, que serían los planos generales en el número 1. Después vamos con el número 2, que serían los planos de arquitectura. Después entramos en la disciplina civil, que sería todos los planos del lote y todos los servicios del lote. Luego vamos con los planos de arquitectura, de estructura en el número 4. Luego en el número 5 tenemos todos los planos mecánicos y así sucesivamente vamos teniendo todas las prioridades de cada uno de los juegos de planos que vamos a realizar para poder someter un proyecto de este tipo a la ciudad. Planos de plomería, planos eléctricos, planos de instalaciones contra incendios y los planos de equipamiento de cocina. Esto varía mucho de empresa a empresa, ¿no? De todas maneras, ya vamos a ver un set de planos para que más o menos puedan revisar la información que contiene cada uno de estos sets de planos. Vamos a ver de una vez el set de planos, ya que estamos en esta lámina. Les voy a mostrar acá uno de los sets de planos que les traje hoy. Acá. Esta primera hoja es la hoja del apéndice número 1, que es el de General Information. Acá tenemos las abreviaciones que vamos a usar a lo largo del proyecto, las notas generales, las notas para el constructor, si tienen algunas notas que sean relevantes para el constructor, todo el análisis energético, que es esto que está acá, la ubicación, el mapa de la ubicación, la simbología de leyenda y el índice de todos los planos, ¿no? Esto es básicamente, hay información en negra por confidencialidad, porque esto es un proyecto que ya fue realizado por una empresa y ya está construido. Yo hice todo lo que es el diseño de la parte de arquitectura y es un proyecto que ya está construido y fue aprobado en la primera revisión. O sea que es un proyecto que está bastante acorde a los códigos porque fue aprobado sin comentarios. Y ya es un proyecto que ya está construido. Este es el plano de Life Safety, que es la parte de seguridad. Todo lo que es salidas, egresos, todo se calcula, la cantidad de puestos, se calcula cuando los puestos son fijos o cuando los puestos son móviles. Tenemos que tomar en cuenta de toda la cantidad de puestos que tenemos generales en el proyecto, tenemos que destinar un 5% para puestos que sean habilitados para personas con discapacidad.
tenemos que tomar en cuenta también, de acuerdo al área del edificio, cuánta área nos va a ocupar la cocina, que es esta área que está acá. Todos esos son factores que se calculan y que las fórmulas para calcularlo están en los códigos, que fue en la información que les presenté, en la tabla que les presenté hace un momento. Entonces nosotros tenemos que ir tomando como proyectistas decisiones sobre por dónde va a salir la persona cuando estamos diseñando, cuando el arquitecto está diseñando la planta de distribución. Él tiene que tomar en consideración cuál es la mejor ruta de escape y hacia cuál puerta, porque hay distancias máximas que respetar y a su vez distancias máximas que respetar entre esta puerta y esta puerta, entre esta puerta y esta puerta, etcétera. Entonces todo eso tiene que ser bien establecido en el plano para poderlo desarrollar, para poder hacer el proyecto completo. Entonces este es el plano de Life Safety, en el cual se calcula las cantidades de puestos en función de los egresos, de cómo saldría en caso de una emergencia, cómo puede salir la gente, de qué área, y cada uno de estos sitios se calcula de acuerdo a un factor. Es decir, no es lo mismo el cálculo de desalojo de esta área que del área de la cocina. Tienen factores distintos. Por ejemplo, este se divide el área entre 200. En cambio, este se divide el área entre 15, y los que son fijos se cuentan por sí solos. No es que se divide el área entre la cantidad de personas, sino que simplemente se cuentan la cantidad de puestos, porque son puestos fijos que no se van a mover. En cambio, los que no son fijos, si nosotros después podríamos colocar, o el propietario después en un futuro puede quitar esta silla de acá y colocar más sillas. Entonces no se coloca por la cantidad de sillas, sino que se coloca por un factor en el código que establece el área en square feet entre un factor específico para determinada área. Después tenemos las hojas de especificaciones técnicas, donde vamos a especificar todos los materiales que vamos a utilizar durante la obra, tanto los materiales como los sistemas constructivos, para poder establecer al general contractor cuáles son los acabados y cuáles son los materiales que nosotros como profesionales proyectistas acordamos con el propietario utilizar para poder desarrollar esta edificación. Entonces, para eso hacemos unas hojas de especificaciones técnicas en la cual establecemos todo eso. Esto por lo general obedece a un sistema de especificaciones técnicas que ya está por normativa del American Institute of Architects, que es el AIA. Ya tiene establecido los sistemas de especificaciones técnicas. Entonces nosotros, de acuerdo a ese sistema que usan acá el Instituto Americano de Arquitectos, podemos ir colocando las especificaciones de cada uno de los materiales y los sistemas constructivos que vamos a desarrollar. Después entra el ingeniero civil, y el ingeniero civil hace primero hace el plano de las condiciones existentes, de cómo está el sitio en el momento en el cual el propietario compra el terreno, cuáles son las condiciones existentes de ese terreno. Luego va a ser el layout del sitio en conjunto con el arquitecto. El arquitecto le va a dar cuál va a ser la proyección del edificio, que es esta que está acá, que lo pueden ver en gris claro. Y el ingeniero civil se encarga de determinar toda la conexión y todos los servicios disponibles para que ese edificio pueda funcionar. Entonces ya ahí tenemos a dos personas interviniendo, dos profesionales que intervienen y que tienen que hacer conjunto entre ellos para poder abordar este proyecto. Ya tenemos al arquitecto y al ingeniero civil que están trabajando en conjunto. Entonces él establece todo el estacionamiento, que también se calcula de acuerdo a los códigos, y todas las instalaciones que debe llevar, todo el estacionamiento también para el área de personas con discapacidad, todas las dimensiones y separación de la calle con respecto al edificio. Todo eso está establecido en los códigos. El tamaño del dumpster enclosure, que es como el cuarto de desperdicio, de desechos, que siempre está a un lado del edificio, y todo el sistema y servicios de drenaje. Por lo general, el ingeniero civil puede entregar un juego de planos de entre 10 y 30 planos para un proyecto de este tipo, ¿no? Dependiendo de la calidad del trabajo del ingeniero civil. Para efectos de este proyecto, creo que son 7 planos. Después tenemos el Utility Plan, que también lo desarrolla el ingeniero civil, que es donde están toda la conexión principal de los servicios básicos: electricidad, acueducto, cloaca, etcétera. Todos los drenajes los drenajes, todo lo que son los servicios, las utilidades que
que entran al terreno desde la desde la matriz principal de la ciudad. Entonces, el ingeniero civil se encarga de trasladar todos esos servicios a pie de edificio. Quiere decir que los deja en la entrada del edificio, no entra al edificio porque ya eso le corresponde al ingeniero MEP, al ingeniero sanitario y al ingeniero eléctrico, que son los que toman el servicio que les deja el ingeniero civil y convierten ese servicio a todo el sistema interno del edificio. Entonces, ahí ya tenemos a dos profesionales y empezamos a sumar al ingeniero sanitario y empezamos a sumar al ingeniero eléctrico para que a partir de este plano de utilidad puedan desarrollar su proyecto interior. Después tenemos el Site Grading Plan, que es toda la parte de movimiento de tierra. Todos son varios planos. Tenemos planos de control de erosion control. Y plano de detalles donde el ingeniero civil nos presenta los detalles constructivos del trabajo que él hace fuera del edificio, de todo lo que él hace para que el proyecto pueda funcionar, los exteriores del proyecto puedan prestarle un mejor servicio al interior del edificio. Entonces todo eso está a cargo del ingeniero civil. Ojo, el ingeniero civil no es como acá en Estados Unidos, no es como el ingeniero civil en nuestros países, que él es un todero. O sea, trabaja vialidad, trabaja topografía, trabaja movimiento de tierra, trabaja estructura, trabaja sanitaria, trabaja todo. No es ese ingeniero civil. Acá el ingeniero civil tiene una tarea bien específica que es toda la parte a nivel de ciudad, a nivel urbano, a nivel de instalaciones exteriores, y después el ingeniero estructural es el que se encarga de la estabilidad y la seguridad del edificio. Ya es otro ingeniero separado del ingeniero civil, que ambos son ingenieros civiles, pero cada quien se va por una rama, cada quien se especializa en su área, no como en nuestros países que terminan siendo ingenieros toderos, que son los que llamamos, que hacemos de todo. Tenemos mucha experiencia, pero en muchas cosas. Entonces terminamos teniendo menos experiencia que un ingeniero que tiene menos años que nosotros, pero con una experiencia focalizada y puntualizada en algo específico. Entonces seguimos viendo hojas de detalles del ingeniero civil para que revisen más o menos el trabajo. Luego entra el arquitecto. El arquitecto hace, su primer plano es un plano de sitio que toma la información del ingeniero civil, pero él establece todas las cantidades de los puestos de estacionamiento y agrega todo lo que son las áreas verdes. Todo lo que es las áreas verdes del conjunto exterior, él agrega todo eso, agrega toda la señalización, los avisos, cómo son los logos externos, cómo van a hacer la señalización de emergencia para salir, para entrar, dónde va a estar la identificación del local comercial, si va a estar acá o va a estar acá, de qué tipo va a ser la señalización, etc. Ahí entra el arquitecto y trabaja en un site plan que se basa en el site plan que le envió el ingeniero civil. Siempre el arquitecto tiene que estar bien coordinado con cada uno de los profesionales. Por eso es que es importante la coordinación del proyecto, porque cuando hay un cambio, el arquitecto tiene que encargarse de que todos los profesionales que estén envueltos en ese cambio puedan hacer el trabajo de la manera correcta y que no quede ninguno sin haberse enterado de que ese cambio se hizo, porque entonces cuando va a haber un proyecto, la construcción de la obra, va a haber planos que van a presentar incongruencia entre una disciplina y la otra. Entonces es bien importante la función del arquitecto en la coordinación integral del proyecto. Después el arquitecto hace el floor plan, que es donde él coloca todo el diseño general, de qué tipo son las paredes, cómo es el equipamiento, cuáles son los flujos de distribución de las circulaciones, cómo va a ser la decoración interior, etcétera, etcétera. Él establece toda la información de diseño en este plano. Este es el plano más importante del arquitecto, que se llama Floor Plan, que es este título que está acá abajo. Después viene el plano de acabados, que es donde tenemos todos los tipos de paredes, todos los tipos de materiales que vamos a utilizar, los acabados que vamos a utilizar en cada una de las áreas, las secciones. Fíjense que acá tenemos un corte de esta pared y un corte de esta pared que lo vamos a trabajar en otro plano. En este caso es para presentar los zócalos de cada una de las paredes, cómo es el zócalo, cómo es el drenaje, cómo van las pendientes hacia los centros del drenaje, qué tipo de paredes usamos, qué acabados tiene cada una de las paredes, etcétera. Ese es el plano de Finish Plan, que es otro plano que produce el arquitecto. Y tenemos un plano de dimensionamiento, que es con todas las dimensiones de todo. En este plano no aparecen los mobiliarios, no aparecen los equipamientos, aparece solamente las paredes y sus dimensiones.
Y cada uno del tipo de pared, cómo es el armado de la pared, el cual pueden ver acá en esta leyenda, que si lleva gypsum, que si lleva plywood, qué tipo de stud es, qué tipo de framing, si es stud metálico, si es wood framing, etcétera. Después tenemos el plano de cielo raso, que es donde el arquitecto establece cómo va a ser a nivel decorativo la iluminación que se requiere en el espacio, cómo van a ser los acabados del cielo raso, dónde van a estar ubicadas las lámparas, qué tipo de lámpara se va a colocar. Es un trabajo que hace el arquitecto en conjunto con el ingeniero eléctrico. Por lo general el arquitecto es el que diseña el tipo de lámpara, le propone eso al propietario, qué tipo de lámparas utilizar y cuál es el layout de las lámparas, cuál es la cantidad también y la colocación de cada una de las lámparas, para que después el ingeniero eléctrico haga los cálculos y establezca si hace falta, de acuerdo a la cantidad de lumens que están en el local, si hace falta agregar más iluminación o está por encima la iluminación. Entonces el ingeniero lo que hace es que revisa lo que hizo el arquitecto en el caso de este plano, que generalmente se llama Reflected Ceiling Plan y sus siglas son RCP, que es el plano de RCP. Lo conocen siempre como el RCP. En el lenguaje del arquitecto y de los ingenieros se conoce como el RCP plan. Como el RCP, perdón. Entonces él establece todos los tipos de acabado de los cielos rasos, etcétera. Después hacen un plano, el arquitecto hace un plano de todo el detalle de las lámparas y los detalles constructivos de cada uno de los tipos de cielos rasos que existen en el proyecto. Si son decorativos, si son de gypsum board, si son de madera, qué tipo de madera, etcétera, etcétera. Entonces él establece todas las notas que tienen que ver con los materiales de cielo raso y el tipo de lámparas y el tipo de iluminación que lleva. Después el plano de techo, que es donde él va a ubicar, según la información que le envió el ingeniero mecánico, él va a ubicar las unidades de aire acondicionado y las unidades de ventilación, los extractores, toda la información que le da el ingeniero mecánico para establecer en el techo, él lo coloca y va a colocar esta ruta de pads, que son unos pads para poder caminar alrededor del techo sin maltratar la impermeabilización. Entonces el arquitecto se encarga de diseñar la ruta por donde van a caminar los técnicos que en un futuro le van a hacer servicio a las unidades de aire acondicionado, y él se encarga de establecer todas las ubicaciones de los servicios que van en el techo y en conjunto con el ingeniero mecánico, que es el que establece la carga y el dimensionamiento de todos los equipos. Y después vienen detalles constructivos, detalles de sanitarios, detalles de puertas, detalles de ventanas, elevaciones con todos los acabados. Estas son las fachadas, todas las fachadas del edificio, con todas las especificaciones técnicas, con todas las dimensiones. Acá están los acabados, de acuerdo a los keynotes que provee el arquitecto, todos los acabados de diseño de las elevaciones. Detalles de puertas, detalles de ventanas, secciones del edificio, y las secciones se trabajan en conjunto con el ingeniero. Una vez que el ingeniero ya tiene calculada la estructura, le envía unos esquemas al arquitecto y el arquitecto coloca la estructura para ver qué relación tiene la estructura con los acabados y los materiales que va a usar el arquitecto, cómo se relaciona con los cielos rasos, chequea que no haya ninguna interferencia entre instalaciones y acabados con la estructura. Entonces el arquitecto se encarga de coordinar. Una vez que el ingeniero estructural le envía los planos, el electricista le envió los planos, el mecánico le envió los planos, etcétera, él se encarga de coordinar que todos estos planos no tengan interferencia entre sí, ninguna de las instalaciones, y si existe alguna, el arquitecto establece cuál de ellas es la de menor prioridad para poder decirle al ingeniero responsable que pueda hacer la edición y modificar la ruta de ese proyecto, de esa interferencia, ¿no? Estos son otros cortes adicionales y esa es la información que lleva un proyecto de arquitectura. Los tipos de paredes, las especificaciones de todas las paredes. Después tenemos detalles constructivos de los acabados, detalles de materiales, e incluso detalles de toda la parte de la señalización, los logos, todo lo que lleva el local por dentro, el tipo de letra, todo eso, el arquitecto forma parte de la concepción y del diseño de esa área y se lo envía a los proveedores de señalización para que ellos también opinen en función del tipo de material y el tipo de requerimiento que se necesita para la marca que se esté desarrollando. Después, estos son los planos de equipamiento,
que es lo que nos entrega el proveedor de cocina. Fíjense que también son planos detallados. Él entrega toda la cocina ya bien definida con todos sus códigos. Cada uno de estos códigos está bien descrito en esta leyenda, en la leyenda de equipamiento que está en el siguiente plano. Están bien descritos y esto lo hacen también ingenieros o arquitectos que trabajan dentro de las empresas de equipamiento de cocina. Entonces, acá tenemos el schedule con cada uno de los equipos de cocina, todas las especificaciones técnicas de cada equipo, consumo eléctrico, consumo de plomería, demanda de unidades de gasto de agua, etcétera, etcétera. Toda la información está establecida en los diferentes schedules que hacen los proveedores de equipamientos de cocina. Después están los planos de todo lo que es la parte de ductería, que esto lo entrega el mismo proveedor que desarrolla la ductería. Ahí también hay mucho intercambio de información entre el ingeniero mecánico, después el proveedor de la ductería, el ingeniero estructural y el arquitecto. Entonces el arquitecto tiene que coordinar muy bien que estas 4 personas que se encargan de definir todo lo que tenga que ver con el sistema de campanas puedan llegar a una solución que sea la más acorde para el proyecto. Luego entramos en los planos estructurales, en los cuales también tenemos un área de especificaciones técnicas donde especificamos todo lo que son normas, códigos, tipo de material, resistencias de materiales, etcétera. Y después pasamos a lo que son los planos del proyecto en sí. En este caso, este es el Foundation Plan, que por lo general es el primer plano que lleva un set de planos estructurales. El Foundation Plan con toda la información de las fundaciones y el sistema estructural que arranca desde las fundaciones hacia arriba. Luego tenemos el Framing Plan, que cuando tenemos un edificio de varios pisos, tenemos tanto Framing Plan como pisos tengamos. En este caso solamente es un piso, por lo tanto el que viene es el Roof Framing Plan, que es este que está acá. Ahí tenemos toda la información de toda la estructura del techo. Después tenemos los detalles de framing, cómo es el armado de cada uno de los elementos de la estructura, detalles de fundaciones, detalles de framing, todos los detalles estructurales y los detalles de CMU. Cuando tenemos paredes de CMU también hay que ir teniendo detalles del framing de cada uno de los tipos de paredes. Si es framing de metal, si es estructura de concreto, si es estructura aporticada mixta con CMU, si es estructura de madera, etcétera. Tienen que haber suficientes detalles que le puedan explicar al general contractor cómo se va a desarrollar el trabajo. Aquí entramos entonces en los planos que desarrolla un ingeniero mecánico, que son los planos de ductería y de ventilación, el sistema de extracción de la cocina, el sistema de extracción de los baños y todo el sistema de aire acondicionado y ventilación del área del comedor. El sistema de aire acondicionado y extracción de un comedor es bien importante en un proyecto de restaurante porque se tiene que calcular con inyección de aire que a su vez renove todo el aire interno del local cada cierto tiempo, porque si no puede recircular el aire que sale ya viciado de la cocina, con olores de la cocina y lo puede trasladar a todo el área del comedor. Entonces el cálculo se hace bien minucioso para poder garantizar de que no haya una comunicación entre el aire de la cocina y el aire del comedor cada vez que se abran las puertas o cuando haya comunicación entre diferentes ambientes. Lo mismo con la extracción y ventilación de los baños. Entonces es un estudio que se hace bien minucioso, lo hace el ingeniero mecánico con la información del proveedor de cada uno de los equipos de las campanas, etcétera. El ingeniero hace su plano de ductería, hace generalmente un plano de techos y hace un plano de detalles. Después viene el ingeniero sanitario, que hace toda la parte de suministro de agua y todos los drenajes para la parte de drenajes y aguas servidas del proyecto. Hace también un plano hace primero el plano de sanitario, hace el plano de servicio de agua, hace el plano de gas, hace detalles constructivos y hace todos los risers para que el general contractor y la ciudad puedan entender bien cómo es el sistema de instalación sanitaria de todo el edificio. Entonces siempre se pide por norma que los proyectos tengan risers. Es un requisito casi obligatorio de las ciudades o de los condados para poder revisar el proyecto. Y los detalles constructivos del área de plomería. Después viene el ingeniero eléctrico, que también tiene las mismas hojas de especificaciones, los schedules con los tipos de iluminación que el arquitecto le dio,
todas las especificaciones técnicas de los materiales, de los circuitos, de los cables, de las tuberías, etcétera, y los planos de iluminación de circuitos de acuerdo a lo que ya él coordinó con el arquitecto. Entonces viene el circuito bien armado hacia el tablero de cómo va cada uno de las zonas de iluminación. Lo mismo con el área de potencia, que es cómo van a ir los circuitos de toma corriente, todo lo que son los equipos de potencia, los esquemas de tablero y los detalles de todos los circuitos dentro de los tableros. Entonces este es el set de proyectos con lo cual se tiene que presentar un proyecto a la ciudad para que vaya con la menor cantidad de revisiones posible. Entonces acá para continuar les tengo acá cuáles son los errores comunes que retrasan un proyecto de este tipo. Para un arquitecto que calcule mal el área el occupant load del proyecto. Eso es un error que después se ve en la ciudad y cuando regresan un proyecto porque tiene mal los cálculos iniciales, hay que corregir todo el proyecto. O sea, el ingeniero estructural, el ingeniero eléctrico, el ingeniero mecánico tiene que corregir la forma y el diseño del edificio cambia si el arquitecto no hizo los primeros cálculos iniciales bien establecidos. Lo otro es el cálculo de la trampa de grasa, que esté mal ubicado o esté mal calculado. La campana de extracción no esté bien coordinada y que el Energy Code no lo hayan tomado en cuenta para poder hacer el proyecto. Esos son los 5 errores más comunes que pueden retrasar un proyecto. Y bueno, acá quiero que le hagan una captura de pantalla a esta diapositiva porque acá es donde con lo que ustedes pueden tener un glosario de términos clave de lo que van a utilizar a la hora de hacer un proyecto. El glosario de términos clave que ustedes necesitan cuando estén diseñando un proyecto. Entonces, por favor, háganle una captura de pantalla a esta diapositiva. De todas maneras, esta información la pueden revisitar en el canal de YouTube. La pueden ver en el canal de YouTube de Un Ingeniero en USA. Y acá les tengo una ruta profesional para nosotros como arquitectos o ingenieros inmigrantes en USA. Para que nosotros, los que queramos trabajar, los que queramos desarrollar una oficina de proyectos en un futuro, cuál es la ruta que de acuerdo a mi criterio deberíamos tomar para poder alcanzar con éxito una oficina de proyectos. Entonces, etapa número 1, prepararnos profesionalmente para comprender cómo se trabaja en Estados Unidos. Acá en esta presentación más o menos tienen un esquema de cómo pueden hacer un proyecto comercial, pero hay diferentes tipos de proyectos y por lo general las oficinas de proyectos se dedican a proyectos comerciales o proyectos residenciales. Hay algunas que hacen ambos, pero como las oficinas grandes generalmente se dedican a algo bien específico. O sea, mientras ellos se dedican a algo más cerrado, mucho mejor porque más específico se vuelve y mayor cantidad de clientes tienen en ese rubro particular. Entonces, las oficinas tratan de dedicarse a algo específico. Entonces, en el área de proyectos comerciales o el área de proyectos residenciales pueden tener diferentes oficinas que se dedican a uno u a otro. Y nosotros podemos trabajar con cualquiera de ellas, con proyectos comerciales, con proyectos residenciales, con todos los diferentes proyectos en los que queramos formar parte. Entonces, lo primero es preparación profesional y comprender la práctica en USA. Acá yo les hice un resumen de todos los pasos que deben seguir para poder hacer un proyecto de un restaurante. Para hacer una casa tiene su proceso parecido a esto, pero con algunos factores distintos. Para hacer un proyecto de un hotel también pasa lo mismo, etc. Cada tipo de proyecto tiene su metodología, sin embargo todas se basan en los códigos, todas tienen más o menos el mismo criterio que les acabo de presentar para poder desarrollar el proyecto de un restaurante. Después en la etapa 2, definir bien cuáles son nuestras herramientas técnicas para poder empezar a trabajar. La etapa número 3 es la etapa de experiencia en una empresa. Es la etapa en la cual nosotros vamos a empezar a buscar trabajo en una empresa de este tipo para poder adquirir experiencia. De todas maneras, ahora yo les voy a mostrar algo más detallado con cada uno de estas etapas que yo siempre sugiero para poder llegar a tener una oficina de proyecto. En la etapa 4 vamos a adquirir una experiencia paralela independiente. Vamos a construir nuestro propio portafolio. Porque ¿qué sucede? Cuando nosotros trabajamos para otra empresa, nosotros estamos aprendiendo de esa empresa. Estamos tratando de tomar el mayor aprendizaje posible de esa empresa para poder ese conocimiento transformarlo en nuestro crecimiento profesional que a su vez nos permita poder formar nuestras empresas de proyectos en un futuro. Pero
también necesitamos empezar a construir portafolio para que esa oficina de nuestro futuro pueda tener una base de proyectos hechas de su propia propiedad, de su propio intelecto, por decirlo de alguna manera. Entonces, en la etapa 4 nosotros tenemos que empezar a adquirir experiencia fuera de nuestra empresa de proyectos, porque la experiencia de la empresa en la que trabajamos no la podemos usar en nuestro portafolio, porque por derecho de propiedad intelectual, los proyectos que nosotros hacemos dentro de una empresa, trabajándole a otra empresa, esos proyectos le pertenecen a la empresa, no nos pertenecen a nosotros como proyectistas. Entonces, hay propietarios de las empresas que nos permiten que podamos usar esa información en nuestro portafolio. Hay otros propietarios de empresas de proyectos que no permiten que sus empleados usen los proyectos que hicieron ellos para sus portafolios personales. Entonces, si nosotros trabajamos en empresas que no permiten que nosotros podamos utilizar nuestros proyectos para nuestro portafolio, entonces nosotros tenemos que empezar a generar proyectos externos para poder crecer nuestros portafolios. Eso es lo que hacemos en la etapa 4. Después vamos a la etapa 5, que es donde vamos a crear comunidad y colaboración para poder insertarnos en el ecosistema profesional. Es precisamente lo que estamos haciendo con esta charla, conociendo personas, preparándonos en conjunto, creciendo todos de manera tal que los primeros que vayan alcanzando sus licencias puedan ayudar a los que están abajo, que todavía están aprendiendo, que todavía se están formando, de manera tal que hagamos comunidades en las que podamos trabajar en conjunto para poder ir logrando objetivos profesionales comunes y podamos crear colaboraciones y alianzas. Los que trabajan en oficinas de proyectos pueden ver que los americanos realmente tienen muy buenas alianzas entre ellos. Entre las mismas oficinas no se ven como competencia, sino que cada quien se va subcontratando con el otro, etcétera. Y de esa manera mueven mucho más rápido la economía y de esa manera son mucho más rentables todos ellos porque colaboran mucho entre sí. Y eso es lo principal que nosotros como comunidad profesional latina tenemos que entender y tenemos que practicar. Tratar de crear comunidades, crear alianzas, cuidar estas comunidades en las que formamos parte para que después estas comunidades puedan ser en un futuro lo que nosotros necesitamos para seguir creciendo como profesionales y que nuestros emprendimientos, nuestras oficinas de proyectos, nuestras constructoras, etcétera, puedan ir creciendo en el tiempo. Después, como en la etapa 6, vamos a hacer alianzas con arquitectos registrados y con ingenieros que ya tengan su licencia de PI para poder hacer proyectos completos. ¿Qué quiero decir con esto? Como yo les explicaba en un principio, yo trabajé en una empresa que era muy rentable, muy conocida e incluso con muchos premios obtenidos por la calidad de sus proyectos y por la cantidad de sus proyectos. Y el propietario no era PI ni era arquitecto registrado. Entonces, si nosotros como proyectistas que producíamos más de 100 proyectos al año, solamente teníamos un solo registrado en nuestra oficina, ¿por qué nosotros entonces cuando formemos nuestra oficina no podemos hacer alianza con un ingeniero registrado, con un arquitecto registrado, para que podamos hacer en conjunto un proyecto completo en conjunto? Y que el arquitecto que está registrado o el ingeniero que tiene su licencia se encargue de revisar bien el proyecto antes de firmarlo. Obviamente es su trabajo, él tiene que poder, antes de firmar cualquier cosa, así como nosotros cuando tengamos nuestra licencia, antes de firmar cualquier proyecto hecho por otro, tenemos que analizarlo, revisarlo y si es posible intervenir en cada una de las etapas del proyecto, como lo hacen los arquitectos registrados acá en Estados Unidos. Pero los que trabajen en oficinas de proyectos acá que están presentes hoy día pueden darse cuenta que muchas oficinas solamente tienen un solo PI y son 30 personas, 30 ingenieros trabajando y un solo PI. O en el caso del arquitecto pueden haber 20 arquitectos trabajando y un solo es arquitecto registrado. Entonces ese solo es el que da la cara por toda la oficina, pero tiene trabajando 15 arquitectos detrás que son los que hacen la producción de todo el trabajo de diseño. Entonces, de esa manera nosotros podemos conseguir alianzas en nuestra comunidad con los PI, que ya son varios PI que están en el grupo. Yo he trabajado ya con muchos de ellos, he conseguido proyectos y he trabajado con muchos PI de nuestra comunidad, excelentes profesionales. Hemos hecho muy buenos proyectos y hemos sacado adelante algunos clientes con muy buenos resultados en proyectos hechos. Y esa es la idea, eso lo pueden hacer cada uno de ustedes cuando haciendo equipo con todos los ingenieros PI que hay en nuestra comunidad, que son todos muy excelentes, y con los registros de arquitectos, que ahí sí creo que todavía no hay ninguno. Espero que pronto ya empiecen a registrarse los arquitectos para poder ir haciendo equipo, poder hacer comunidad, poder haciendo equipos de trabajo, conformando oficinas, etcétera, etcétera.
Después, en la etapa 7, conformar un equipo multidisciplinario para escalar tipo de proyectos. Es decir, que cuando yo tenga mi oficina de arquitectura, el ingeniero PI tenga su oficina de estructura, el otro ingeniero civil PI tenga su oficina de ingeniería civil, el ingeniero eléctrico tenga su oficina de MEP, entre todos hacemos alianza y yo contrato la oficina de José y también subcontrato la oficina de Alejandra y así sucesivamente vamos a ir subcontratándonos entre nosotros para poder ir desarrollando proyectos y eso es la práctica que se desarrolla acá en las oficinas de arquitectura y de ingeniería americanas. Entre ellos mismos siempre se van subcontratando y tienen muy buenas alianzas para poder desarrollar los proyectos. La etapa 8 es ya tener la oficina propia y formalizar la práctica, bien sea que ya estemos a punto de tener nuestra propia licencia o que todavía estemos trabajando con un PI subcontratado o con un arquitecto registrado subcontratado, ya podemos igualmente tener nuestra propia oficina. Entonces esto yo se los traje un poco más amplio para mostrárselos acá con cada una de esas etapas, ¿no? Esto se llama la ruta profesional del arquitecto o del ingeniero inmigrante en USA, la ruta de recién llegado a tener una oficina propia. Entonces la etapa 1, básicamente lo que hablábamos, que debe tener, entender cómo se ejerce realmente la profesión en USA, que es lo que hablamos hace un momento a lo largo de la presentación, adaptarse a la práctica profesional en Estados Unidos, cuáles son los roles de cada uno, que ya lo hablamos también, cuáles son las responsabilidades de cada una, cuál es el código de ética que debe tener cada uno de los profesionales, cuáles son los códigos que intervienen en los proyectos, los códigos de zonificación local, el International Building Code, el código de incendios, el código de para personas con discapacidad, comprender cuál es el rol de cada uno de los entes que intervienen en el permiso, que son los condados, las ciudades, el departamento de salud, el departamento de utilidades, etcétera. Cada estado, cada condado tiene sus propias autoridades. Tenemos que entender cómo funcionan, porque generalmente los permisos lo pueden hacer tres unidades diferentes. Lo puede hacer el equipo proyectista, es decir, la oficina de proyectos, nosotros, lo que estamos haciendo acá esta reunión, podemos hacer los permisos, que eso es algo aparte, es un servicio adicional que presenta la oficina de proyectos, también se cobra por eso, es un trabajo con bastante detalle porque hay que manejarse muy bien los códigos. Entonces el permiso lo puede hacer en la oficina de proyectos que hizo el proyecto, lo puede hacer el mismo propietario o lo puede hacer el general contractor, también está habilitado para poder hacer permiso. Entonces esas tres personas pueden hacer los permisos y se tienen que conocer bien cómo funcionan las ciudades, cómo funcionan los condados, etcétera, para poder hacer un buen trabajo y evitar retrasos en la aprobación de permisos, etcétera. Aquí en esta etapa no diseñamos nada todavía. Aquí lo que estamos haciendo es aprender el sistema de cómo se trabaja. Después vamos a la etapa 2, donde empezamos a prepararnos con las herramientas que necesitamos para desarrollar nuestro trabajo como proyectista, que son AutoCAD, Revit, Revit para arquitectura, Revit para estructura, Revit para instalaciones, todos los software de cálculo, RISA, NERCAL, SAFE, programas para ingenieros eléctricos, para ingenieros mecánicos, para ingenieros sanitarios, etc. De nada sirve que nosotros sepamos hacer un proyecto, que nosotros sepamos de códigos, analicemos bien el sitio para poder desarrollar un proyecto, conozcamos todos los programas de cálculo si no sabemos presentar bien un proyecto. ¿Qué es lo que va a la ciudad para que se permise? Los planos, un set de planos. Entonces nosotros podemos ser un ingeniero muy bien preparado, pero con un dominio del análisis estructural y todo el uso de los programas, pero si yo no sé presentar un juego de planos, pues no voy a tener buen resultado. Entonces es determinante que manejemos los software de cálculo, pero también es muy importante que manejemos bien los software para presentar planos, para el AutoCAD, el Revit. Es muy importante porque ¿qué sucede? Ya después cuando nosotros estemos en la etapa 8, que es la etapa final, nosotros ya tendremos seguramente trabajando para nosotros un grupo de dibujantes. Pero ¿qué sucede en las 7 etapas anteriores? Los planos los tenemos que dibujar nosotros mismos si queremos crecer, porque no vamos a tener inicialmente presupuesto suficiente para contratar dibujantes.
Entonces, nosotros tenemos que ser nuestros propios dibujantes y tenemos que presentar nuestros proyectos de la mejor manera para evitar tantas revisiones en la ciudad, tantos comentarios, que el General Contractor nos pida solicitudes de declaración de información o que tengamos problemas en obra porque no están los detalles suficientes que se necesitan en los planos. Entonces, tenemos que prepararnos muy bien en AutoCAD y en Revit para poder desarrollar un juego de planos que esté bien claro y que pueda llevar la obra a feliz término. Después en la etapa 3, vamos con la primera experiencia en una empresa. Aquí es donde nosotros entramos en el mercado formal de oficinas de proyectos. Aquí es donde nosotros buscamos trabajo en una oficina de arquitectura, en una firma de ingeniería, en una empresa de diseño y construcción. Y vamos a trabajar bajo la supervisión de un arquitecto registrado o de un ingeniero PI. Y en esta etapa, que es la tercera etapa, ahí es donde es una etapa muy importante porque aquí es donde ganamos dos cosas que necesitamos para nuestro futuro. Una es la experiencia en la cual vamos a aprender cómo desarrollamos proyectos y la otra es las horas de experiencia avaladas por el profesional responsable, que es lo que nos va a permitir después en un futuro poder sacar nuestra licencia. Entonces esta etapa 3 es fundamental para que podamos desarrollar los siguientes pasos. O sea, una vez que nosotros empecemos a trabajar, nuestra relación con el ingeniero PI o con el arquitecto registrado tiene que ser una relación de mucho trabajo, de mucha confianza, para que después este profesional nos pueda firmar todas las horas que nosotros necesitamos para nuestro proceso de licencia. Hola Fritz, te estoy viendo por acá, pero tienes el micrófono encendido y hay un poquito de audio. Fritz, saludos amigo. Gracias. Perfecto, entonces continuamos acá. Trabajamos bajo la supervisión del arquitecto registrado o del ingeniero con licencia, y aquí es donde aprendemos todos los estándares de los planos. Vamos a aprender bastante sobre los subpitals, vamos a aprender bastante sobre los RFIs, que son los Requests for Information, y vamos a aprender bastante sobre el proceso de permisología. Adicionalmente, aquí es donde empezamos a acumular horas de experiencia en USA para poder sacarnos la licencia de ingenieros o arquitectos. Entonces, muy importante esta tercera etapa. Todas las etapas son realmente importantes, pero esta tercera me parece que es un factor clave en nuestra formación para todas las 8 etapas en las cuales nosotros queremos lograr tener nuestra oficina de proyecto. Ojo, esto no es una norma, esto no está en un libro, esto es mi apreciación de cuál debería ser una ruta que nosotros deberíamos tomar aproximadamente para poder llegar a tener una oficina de proyectos de acuerdo a mi experiencia. No es que lo vi en algún lado, o no es una receta que esté en un código a seguir, que ustedes me digan, mira, ¿de dónde podemos obtener esta información? ¿En cuál código aparece? No aparece en un código. Esto es algo que yo estoy planteando de acuerdo a lo que el conocimiento que tengo en oficinas de proyectos, que lo tengo desde hace bastantes años. He trabajado en oficinas de proyectos, he creado mis propias oficinas de proyectos en 3 países distintos, he trabajado en muchísimas y he ayudado a colegas a formar sus oficinas de proyectos. Por lo tanto, tengo alguna experiencia que por eso estoy dando esta masterclass, para poderle transmitir un poco a ustedes de la parte del poco conocimiento que tengo en esa área. Entonces, después pasamos a la etapa 4, que es la experiencia paralela independiente que tenemos que tener. Fíjense que en la etapa 3 nosotros estamos en el mercado formal de oficina de arquitectura. Estamos dentro de una oficina de arquitectura. Ahora en la etapa 4 vamos a estar dentro de una oficina de arquitectura, pero aparte vamos a empezar a crear experiencia paralela independiente que nos permita poder construir portafolio. Esa es la que vamos a crear en aplicaciones, que si trabajando en Upwork o trabajando en Freelancer, es la que nos va a permitir darnos a conocer con otros profesionales que no trabajan en nuestra empresa, pero que pueden ser profesionales con los cuales podamos construir relaciones de trabajo a futuro. Muchos casos de esto hemos tenido con muchos compañeros de las comunidades, entre ellos el ingeniero Oscar, que ha tenido experiencia a través de Upwork, donde ha podido trabajarle a otros ingenieros de más experiencia, y esos ingenieros después le dicen a él que siga trabajando fijo con ellos en determinados proyectos. Pues entonces le ha servido mucho esta parte de la experiencia paralela independiente para que él construya su portafolio aparte de la empresa donde él trabaja, y para que él pueda tener crecimiento como ingeniero consultor. Entonces, en esta etapa 4,
nosotros creamos nuestro propio portafolio a través de los diferentes proyectos que vamos a ir desarrollando a través del tiempo, ¿no? Y podemos empezar ofreciendo servicios de dibujo de plano, ofreciendo servicios de modelado BIM, ofreciendo asistencias técnicas, visitas al sitio para tomar medidas, etcétera, cuando son en el mismo estado. Cuando son en otros estados podemos prestar simplemente servicios online. Nada que represente responsabilidades de una licencia que no tenemos. Eso hay que tenerlo muy presente. Nosotros no podemos ofrecer servicios de diseño estructural, de cálculo estructural, de determinados trabajos para los cuales nosotros no estamos facultados legalmente a través de una licencia. Entonces, lo que pueden hacer es prestar este tipo de servicios, empezando después si a ustedes lo subcontrata un ingeniero PI o un arquitecto registrado a través de las plataformas, ahí sí pueden prestarle servicio de diseño porque él con su licencia es el que va a estar responsable de ese proyecto. ¿Cuáles son las plataformas más recomendadas? Upwork y Freelancer. Son las dos más conocidas acá en Estados Unidos. Hay muchísimas otras, pero estas son las dos más conocidas. Y pueden trabajar también en proyectos pequeños, haciendo planos como construido, planos as-built, haciendo pequeñas remodelaciones o pequeños estudios preliminares. Siempre aclarando que en esta etapa no se sella y no se firma. Ustedes no pueden sellar nada, no pueden firmar nada como profesionales que no tienen licencia. Luego pasamos a la etapa 5, donde estudiamos la comunidad y la colaboración que podemos hacer entre nosotros mismos en diferentes ámbitos. Pues nos integramos al ecosistema profesional, participamos en comunidades de ingenieros y arquitectos inmigrantes como las que estamos participando actualmente a través de Oscar y Miguel. Participamos en grupos locales como la AIA, el AC y el ISC. Hacemos colaboraciones con otros colegas ingenieros. Cuando de repente nos contratan por un proyecto que es muy grande y muy retador y necesito ayuda, pues contacto a mis amigos ingenieros del grupo a ver cuál de ellos me puede ayudar. O de repente me piden dibujar un proyecto completo de toda la disciplina y yo soy ingeniero estructural, pero yo no sé dibujar arquitectura y no sé dibujar instalaciones mecánicas, pues yo entonces le pido ayuda a otros ingenieros que son ingenieros mecánicos, ingenieros eléctricos, arquitectos, para que cada quien de ellos dibuje una parte y nosotros entonces hacemos un equipo y podemos abordar ese proyecto en conjunto. Hacemos jornadas activas de networking, compartimos proyectos, dudas y experiencias. Entonces acá esta pequeña nota es muy importante. En Estados Unidos el networking abre más puertas que los CV, que los resúmenes, que los currículums, etcétera. O sea, eso lo he aprendido también mucho de los americanos. Los americanos, la mayoría de los proyectos y la mayoría de las alianzas lo hacen a través de los contactos que tienen y crecen mucho a través de los contactos. Ellos casi no usan marketing, o sea, sí usan marketing como nosotros los latinos, pero no es su principal factor de consecución de clientes. Son sus contactos, sus relaciones. Eso es lo que a ellos les da la cantidad de clientes. Luego, en la etapa 6 es donde vamos a hacer alianzas con arquitectos registrados e ingenieros que tienen licencia. Nosotros conseguimos los proyectos y hacemos equipo con los ingenieros que están en la comunidad que ya tienen su licencia o con los arquitectos que próximamente en un futuro van a tener su licencia que están en la comunidad. Entonces nosotros empezamos nuestro proyecto y hacemos equipo con estos profesionales que ya están licenciados para poder abordar estos proyectos. Entonces en esta etapa vamos a acceder a proyectos reales completos, vamos a tener relación directa con los arquitectos registrados o con los ingenieros PI, vamos a trabajar en proyectos en conjunto, le vamos a pedir a estos profesionales con licencia, le vamos a pedir una revisión técnica del proyecto, que revisen bien el proyecto y nos aconsejen, nos aclaren, nos expliquen si hay alguna falla, qué podemos mejorar, etcétera. Recibimos una mentoría de parte de este profesional y además de eso recibimos los sellos y las firmas cuando legalmente corresponda. ¿Qué quiero decir que cuando legalmente corresponda? Que hay diferentes límites de firma por estado y por disciplina. O sea, el ingeniero eléctrico no me puede firmar un plano de arquitectura, por ejemplo, de una envergadura específica. Entonces, cada ingeniero de cada área debe firmar su área. Incluso hay ingenieros que firman, un arquitecto puede firmar un proyecto completo de una vivienda, por ejemplo, y un ingeniero estructural PI también puede hacer lo mismo de una vivienda o de un proyecto comercial de pequeña envergadura. Pero para proyectos grandes, cada ingeniero firma lo suyo. No puede haber un ingeniero que firme la disciplina de otro ingeniero. En esta etapa se aprende cómo se firma y se responde como un profesional para poder abordar un proyecto. Luego vamos a la etapa 7,
que es la formación de equipo multidisciplinario, que es cuando escalamos los proyectos, cuando nos vamos más arriba y empezamos a obtener muchos más proyectos, ya nos hemos dado a conocer, ya tenemos más participación en los proyectos y aquí creamos equipos con arquitectos, ingenieros estructurales, ingenieros MEP, diseñadores. De la misma comunidad que tenemos, hacemos alianzas, hacemos equipos de trabajo y vamos cada quien, cada vez que cada persona consiga un proyecto importante, lo hace en equipo con esos otros profesionales. Con esto podemos afrontar proyectos de restaurantes, proyectos de locales comerciales, proyectos de vivienda y proyectos multifamiliares pequeños. De esta manera, teniendo siempre, ojo, teniendo siempre un ingeniero PI y un arquitecto registrado en nuestro equipo. Es la única manera en la cual podemos afrontar este tipo de trabajo como profesionales independientes antes de montar la empresa. Luego, en la etapa 8, oficina propia. Aquí es ya donde pasamos a crear nuestra propia oficina, formalizamos la práctica, ya tenemos experiencia, ya tenemos dominio de código, ya sabemos manejar los programas, ya tenemos contacto con compañeros, colegas y profesionales, ya tenemos en nuestro equipo de trabajo arquitectos registrados, ingenieros PI. Entonces ya aquí es donde podemos ofrecer servicios completos de diseño, de coordinación, de permiso. Y aquí en esta etapa podemos terminar de enfocarnos en poder sacar nosotros nuestra propia licencia de arquitecto registrado a través del ENCARP o nuestra propia licencia de ingeniero ingeniero profesional con el NCS. Entonces ya aquí nosotros podemos establecer y una vez que nuestra oficina esté en marcha, podemos nosotros dedicarnos a terminar nuestro proceso de licencia para poder trabajar. Entonces acá en la nota final dice que la licencia es el destino en esta etapa. Es el destino, no necesitamos una licencia para nosotros arrancar en la etapa 1. Nosotros podemos arrancar la etapa 1 el día de hoy, por ejemplo. Y vamos subiendo a través del tiempo, a través de nuestra preparación, a través de nuestra experiencia. Y podemos terminar en la etapa 8 teniendo nuestra licencia o simplemente manteniendo contratado a un PI o a un arquitecto registrado hasta que nosotros saquemos nuestra licencia. Y esta etapa, la licencia es el destino final en esta etapa. Pero a su vez es el punto de partida para una etapa mejor, que es cuando ya nosotros vamos a ser nuestros propios arquitectos registrados o nuestros propios ingenieros con licencia, para poder manejar nosotros nuestra propia oficina y ser los responsables nosotros de nuestra oficina, de nuestro equipo de trabajo, de nuestros proyectos, etcétera, y no tener que delegarle la información a alguien que está subcontratado. A pesar de que acá en Estados Unidos eso es la práctica común. El dueño de la oficina contrata a todos los profesionales y no necesariamente él es profesional con licencia. Ni siquiera a veces son ingenieros, sino que simplemente es una persona con muchos contactos, con muchos negocios, que forma una oficina de proyectos porque tiene muchísimos contactos que hacen que constantemente están desarrollando proyectos y que hacen este tipo de trabajo. Acá es muy común proyectos comerciales de este tipo porque hay franquicias de proyectos comerciales. Mira, yo he hecho como 8 Taco Bell, 4, todos los restaurantes, de las cadenas de restaurantes he hecho muchísimos. Y hay muchos propietarios que ellos mismos hacen uno, después terminan, ya empieza a trabajar un año ese restaurante y ya le da para que monten otra franquicia de ese tipo. Entonces, constantemente se están haciendo en este país proyectos de restaurantes, de oficinas, de locales comerciales, de estaciones de servicio, de travel center, etcétera. Y todos esos proyectos se consiguen en las oficinas de arquitectura o en las plataformas de trabajo freelance. También hay inversionistas que contratan mucho por esas plataformas. Entonces, mi sugerencia es que traten de prepararse muy bien en todas las áreas de proyectos comerciales, de proyectos residenciales, para que puedan hacer vida en la parte del área de proyectos. Es un área muy bonita, es algo que no tienen que hacer mucho trabajo físico, por ejemplo, a través de la construcción. A mí me encanta la construcción, pero también me encanta la parte de la ingeniería. Entonces, simplemente con una oficina de proyectos pueden ser bien rentables a la hora de trabajar en una oficina, a la hora de ejercer su profesión. Bueno, muchísimas gracias por su participación. Ya tenemos hora y media de charla. Acá les dejo mi perfil de LinkedIn. Por si quieren contactar por allí por mi perfil de LinkedIn, ahí pueden ver parte de mis proyectos también. También está mi página web, que también pueden ver algunos de mis proyectos. Está mi cuenta de Instagram, con la cual trabajo todo lo que son el área de Revit.
y mi cuenta de Idea Renovation, que es con la que trabajo el área de obras y remodelaciones, ¿no? Si ustedes entran acá en mi perfil de LinkedIn, por ejemplo, a ver, creo que lo tengo por acá. Si entran acá en mi perfil de LinkedIn y quieren ver algunos de los proyectos que he realizado, pueden entrar acá en el área donde dice Contact Info y aquí pueden revisar. Acá tienen el link de mi página web, que es esta que está acá. Se llama Idea Renovation, esa es mi empresa de proyectos y de construcción. Acá tengo todos los proyectos que he desarrollado. Esta es el área de los proyectos de arquitectura y estructura. Por acá abajo tengo los de estructura, acá arriba tengo los de arquitectura. Acá en esta pestaña tengo los proyectos de interior design. Tengo toda la parte de construction management en la cual he trabajado, etcétera, etcétera. Si ustedes quieren revisar alguno de los proyectos hechos, pueden verlo allí. Si no, pueden ver también otros proyectos hechos en mi portafolio. También se vienen a mi perfil de LinkedIn y ponen acá en Contact Info y acá tienen el enlace que dice portafolio. Acá están los dos enlaces. Uno dice página web y la otra dice portafolio. Acá también pueden ver algunos de los proyectos realizados. En los países en los que he trabajado. Viviendas, proyectos comerciales, proyectos residenciales, industriales, comerciales, edificios grandes, edificios pequeños, esta es una fábrica, etcétera. Diferentes proyectos como para que tengan una idea de los tipos de proyectos en los cuales ustedes pueden participar. Esto es el portafolio. Entonces pueden ver algunos proyectos en mi portafolio, pueden ver algunos otros proyectos en la página web o directamente en el perfil de LinkedIn. Pueden venir a esta sección donde están los proyectos y pueden ir viendo algunos de los proyectos que he desarrollado. Si tienen alguna duda, si quieren que les puedo ayudar en algo, en alguna información, si tienen consultas, preguntas, estoy a su disposición, estoy a su orden. Podemos comunicarnos por privado, por mi perfil de LinkedIn, por las cuentas de Instagram, como ustedes quieran. Y nosotros, incluso por los grupos de WhatsApp, a través de la comunidad de un ingeniero en USA, cualquier cosa en la que crean que les pueda ayudar, con mucho gusto. Estoy a la orden y bueno, nuevamente les agradezco mucho su participación. Acá están de nuevo, si quiere tómenle una captura de pantalla a esta información para que después hagamos conexiones. Muy importante, siempre les recomiendo, revisen constantemente el perfil de YouTube de un ingeniero en USA, la cuenta de Instagram de un ingeniero en USA, ahí siempre van a tener muchísima información de valor para los ingenieros, la cuenta de Instagram de Ingenieros Latinos en USA, toda la información que compartimos en las comunidades es precisamente para el crecimiento de ustedes como profesionales y para el crecimiento de todos juntos como comunidad. La idea y la finalidad de esto es que en un futuro podemos cada quien crecer, cada quien tener sus propias empresas y hagamos alianzas que nos permita ir creciendo a todos juntos y a su vez ir ayudando a los que vienen creciendo detrás nuestro. Nosotros en este momento tenemos muchos profesionales en la cadena de experiencia que están en los grupos, muchos que ya tienen mucha experiencia, que son residentes americanos, ciudadanos americanos, tienen 15 años, 20 años acá en el país, que van ayudando siempre a los que están más abajo. Hay otros que tenemos menos tiempo, 5 años, 7 años, estamos en una etapa intermedia y vamos ayudando a los que apenas están empezando. Esa es la función de los grupos y de las comunidades en las cuales todos podamos crecer y podamos ayudarnos para que podamos hacer un buen trabajo en este país y podamos retribuirle todo lo bien que el país ha hecho por nosotros. Entonces, bueno, les agradezco mucho la participación. Nuevamente gracias. Si alguien quiere prender la cámara, me encantaría para que hagamos una captura. Siempre me gusta hacer una captura que me quede como recuerdo de estos momentos. Entonces, si hay alguien que quiera prender su cámara, si hacemos una captura, sería buenísimo. Si no, bueno, no hay problema. Les agradezco mucho la participación. Sí, Holman, ¿cómo estás, Holman? Muchas gracias. Una información muy valiosa para los que estamos iniciando aquí en este país todo este proceso. Y pues como toda esta información es muy valiosa porque no todo el mundo la comparte fácilmente, ¿no? Nosotros como latinos, precisamente lo que tú dices, a diferencia del americano, es muy colaborativo entre ellos y comparten mucho la información. El latino, todo lo contrario, los de nuestros países,
nos tenemos mucho celo profesional y eso es algo que no nos deja avanzar. Y te agradecemos mucho por toda esa valiosa información. Muchas cosas de las que están ahí yo no las conocía. Eso me ha enriquecido hoy en mucho conocimiento y pues bueno, continuamos en este proceso del día a día. Muchas gracias, Muchas gracias. amigo. Muchas gracias, Holman, por tu apreciación, por tus comentarios. De verdad que son muy agradecidos. De verdad te agradezco por esas palabras. Y esa es la idea, precisamente, que esta comunidad de ingenieros sea como que pilar en cambiar esa cultura del recelo entre nosotros mismos. La idea es que mientras nosotros podamos hacer que nuestro compañero crezca, automáticamente vamos a crecer nosotros. Entonces esa es la idea, que hagamos alianzas que nos permitan a todos crecer. Y eso lo entendió el americano desde hace muchísimo tiempo. Ellos trabajan en conjunto porque se dan cuenta que haciendo crecer a sus socios, ellos también crecen. Entonces esa es la idea de lo que nosotros debemos practicar, pues tratar de tomar siempre lo bueno y de cada cultura en la que estemos invitados a formar parte. Entonces, bueno, muchísimas gracias de nuevo a todos. Voy a tomar entonces la captura. Les agradezco a todos por la asistencia. Hola Norca, qué bueno verte por acá. Alirio, perdón, una pregunta. Sí, claro que sí, ¿Cuánto Holman, por tiempo, supuesto. cuánto tiempo en promedio un diseño como el que tú hiciste se toma en horas de labor? Bueno, Con eso que tú me mostraste, ¿cuánto tiempo aproximadamente y cuánto? Sabemos que pues ahí intervienen pues todas las disciplinas para ese proyecto, pero unas horas aproximadas que tú digas ese proyecto se demoró 1000 horas, 500 horas, no sé, más o menos tú que has tenido ya esa experiencia. yo creo que un proyecto de este tipo, lo que pasa es que, claro, en ese momento que hice ese proyecto estaba trabajando como 3 4 siempre trabajamos varios en simultáneo porque trabajaba en una oficina que hacía proyectos, trabajamos 3 4 proyectos al mismo tiempo. Entonces trabajamos el lunes uno, martes otro, y entonces hay que coordinar uno, hay que reunión con el ingeniero. Es difícil como que contabilizar las horas exactas de cada proyecto, pero yo creo que pueden ser unas 600 horas la parte de arquitectura y unas ciento y tantas horas toda la parte de coordinación de ingeniería, revisión, submittal, permisología, toda esa área. Pero más o menos como unas 500, 600 horas en la parte de proyecto, el proyecto como tal. El diseño y el proyecto como tal de arquitectura. Y después cada profesional se tomó sus horas específicas para desarrollar cada etapa. O sea, puede ser alrededor de algo loco, 1000 horas. Entonces, Puede ser. 600 horas solo en arquitectura, más 150 en ingeniería, ya son 750. Y cada especialidad, sus horas también en ejecutar planos y todo, puede ser unas 1000 horas de trabajo, ¿no? Un proyecto Correcto, de esa correcto, correcto. magnitud. Pero es un proyecto que lleva una dificultad, que tiene cierta dificultad porque cuando los proyectos llevan cocinas industriales hay muchos factores que hay que analizar. Entonces es un proyecto que hay que hacerlo con calma, revisando bien los códigos, los detalles, etcétera. Entonces Pero puede ser igualmente, eso. pero igualmente en una remodelación, así uno haga una remodelación comercial, en muchos casos siempre se le van a, es como dice uno, un proyecto pequeño, una remodelación se vuelve casi un proyecto grande porque intervienen todas las disciplinas. Correcto, correcto, sí. Entonces, bueno, pero ya de acuerdo a uno, eso más o menos puede conocer algo en el mercado de cuántas horas se puede demorar un proyecto de esa magnitud. Correcto. Ok, gracias, Valeria. No, de nada, Holman, y mucho éxito con tu licencia de General Contractor. Mucho éxito en el examen, síguete preparando y los mejores deseos para que salgas rápido de la parte de la examinación y puedas tener tu licencia pronto. Ok, gracias. Ese paso vamos. Ahí, aquí toca despacio porque se hace una cosa, se hace la otra, estudia uno inglés, esto, y bueno, pues creo que es el primer paso que yo tomé y pues poco a poco ya después iremos avanzando, ¿no? Lo vas a Eh, conseguir, eh, seguro que sí, mi amigo. ok, vale, gracias. Bueno, hasta luego, Holman. Buenas noches a todos. Si alguien más Bueno, tiene Lidia, alguna muchas pregunta o gracias. algo, con mucho gusto puedo contestarle alguna pregunta. Si alguien tiene. Si no tienen preguntas, entonces, bueno, voy a proceder a hacer la captura y para que ya finalicemos la presentación.
Muchas gracias a todos por su tiempo. Espero que les haya gustado la presentación. Pueden ver el video nuevamente en el canal de YouTube de Un Ingeniero en USA. Y cualquier consulta, cualquier cosa que necesiten, pueden conectar también por el perfil de LinkedIn. Les recomiendo que usen bastante LinkedIn. Contacten con Oscar a través de LinkedIn, conmigo, con Miguel, con todas las personas que intervienen en el grupo, porque eso ayuda bastante también al crecimiento. Entonces traten de usarlo bastante. Y también por los canales de WhatsApp, por los grupos de WhatsApp, vamos a estar bastante en contacto. Así que bueno, feliz noche para todos y muchas gracias por participar. Mil Muchas gracias, gracias, Leire. Alirio. Feliz Feliz noche. noche, gracias. Feliz noche. Gracias. Feliz Muchas noche. gracias. Buenas noches. Gracias, Alirio. Nos vemos. Feliz noche, Saludos. saludos.